Vamos a ver ahora los que son los síndromes de la médula espinal. Vamos a empezar con el síndrome de sección medular. Específicamente ya hemos visto cómo se hace la evaluación, ¿sí?, de los niveles neurológicos ortopédicos y hemos visto qué características pueden darnos a la evaluación cuando se produce una lesión a nivel medular. Específicamente, estos síndromes acompañan el proceso, por así decirlo, de la lesión. O sea, es lo que va a ocurrir cuando se produce la lesión y posteriormente, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre si hay una sección medular completa. En este caso suele ser frecuentemente por procesos traumáticos, o sea, alguna lesión, algún golpe, alguna compresión que se da a nivel medular que provoca tanto en vértebras como en la médula la sección de la misma. Si se produce esta sección, la primera fase o la fase aguda o la fase temprana se denomina shock medular. El shock medular comprende un proceso inflamatorio bastante importante, ¿sí?, que en primera instancia me va a dar una parálisis completa tanto del nivel lesionado como de niveles superiores, que van a darnos la característica de que hay una lesión mucho más compleja de la que realmente la sección produce, ¿sí? Existe también flacidez, atonía, o sea, los músculos no tienen tono, y arreflexia. En ese momento, cuando se realiza la medición de los reflejos, no los vamos a encontrar. Se pierde la sensibilidad superficial y profunda, porque está afectado en todos estos niveles, ¿sí?, por la sección completa, y tenemos pérdida, según el nivel de la lesión, ¿sí?, pérdida de los controles de esfínteres y del trofismo de los músculos, de la piel, etc. Se produce una disminución de la fuerza, del tono y del movimiento, que eso está dado específicamente por la parálisis, y pérdida de los reflejos profundos y reflejos superficiales, por eso es que hablamos de una arreflexia. Luego que se produce esa sección medular completa y tenemos el shock, ¿sí?, medular, se produce un proceso de reparación, pero que más bien es una disminución del proceso inflamatorio. Como la médula no se puede reparar, ya es una sección completa, lo que se produce es una disminución de ese proceso inflamatorio y finalmente nos va a dar cuál es el nivel neurológico ortopédico afectado. Esto se va a ir acompañando después cuando vaya progresando el proceso lesionario con un aumento progresivo del tono, por eso vamos a tener hipertonía y a la vez vamos a ir notando que empiezan a aparecer los reflejos, ¿sí?, hasta llegar al punto de la hiperreflexia. También vamos a tener un Babinski positivo, va a haber una flexión de las extremidades y eso se va a ir notando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? En el momento de la lesión no es así, sino que se da todo flácido, pero ya cuando se cronifica en el tiempo, se hace mucho más largo, de esto flácido pasa a un estado espástico con también una disminución de la sensibilidad de las zonas o directamente anestesia de las zonas afectadas. Otro síndrome que suele aparecerse es cuando se produce una lesión medular, pero no es completa, sino que es una hemisección. Cuando hablamos de hemisección estamos hablando de la mitad de la médula y cuando es ya sea la lateral derecha o la lateral izquierda, ¿sí? Tengamos en cuenta eso porque si no se nos pueden llegar a confundir con las que continúan. Si se lesiona el lado izquierdo, se presentará parálisis de ese lado, o sea, toda la musculatura de ese lado va a estar sin movimiento.
y se va a perder la sensibilidad profunda y la sensibilidad propioceptiva, característico de las lesiones de los cordones que van a estar seccionados, ¿sí? A nivel cervical, si se da esta hemisección, vamos a tener una hemiplegia, o sea que la mitad del cuerpo va a estar paralizado definitivamente, ¿sí? Y si se da a nivel dorsal, lo que nosotros vamos a tener es una monoplegia, o sea que uno de los miembros inferiores va a estar totalmente paralizado. ¿Qué vamos a tener aparte? Se pierde la sensibilidad superficial térmica y dolorosa, pero del lado contrario. Entonces, de este lado vamos a tener la parálisis y de este otro lado la parálisis con la pérdida de la sensibilidad profunda y propioceptiva, y de este otro lado la pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa. O sea que el paciente de un lado va a tener la suma de dos aspectos, un motor y sensitivo, y del otro lado solamente de un sensitivo y de algunas sensaciones en particular. También vamos a tener el síndrome de la neurona motora superior. El síndrome de la neurona motora superior afecta principalmente lo que nosotros conocemos como el área 4 de Brodmann, ¿sí? Donde encontramos ahí el homúnculo, ¿sí? Motor. ¿Y qué características puede tener? Si la lesión de esta motoneurona superior se da a nivel lateral, ¿sí? En la superficie del cerebro, vamos a tener que los músculos afectados van a ser los del tórax. Si la lesión se da en la parte interna, ¿sí? La parálisis va a ser completa, o sea, vamos a tener toda la extremidad superior, inferior y tórax afectado. Si la lesión es del fascículo piramidal cruzado, dependerá del sitio donde se ha lesionado la médula. Si, por ejemplo, es a nivel cervical, nosotros vamos a tener una lesión, ¿sí? Específicamente de ese lado que corresponde. Si es a nivel torácico, me va a producir más abajo la lesión, ¿sí? La parálisis es hipertónica. En todos los casos va a ser hipertónica, hiperreflexica, o sea que va a tener los reflejos alterados y aumentados, con espasticidad y clonus. Espasticidad es entonces un aumento desmesurado del tono muscular y clonus con movimientos por ahí de sobresalto. Vamos a tener un Babinski positivo y diadococinesias, pero no se va a atrofiar el músculo en ningún momento. En el síndrome de la neurona motora inferior, si hay una afectación específica, va a haber parálisis y arreflexiva tónica o atónica. ¿Pero de qué cosa? Solamente de la zona afectada, ¿sí? Si por ejemplo tenemos este segmento afectado y nada más que tanto la parte superior como la inferior no va a haber ningún inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que me va a abarcar? Me va a abarcar solamente algunos músculos. Hay una atrofia muscular por denervación, o sea, por falta de inervación, los músculos van a ir disminuyendo progresivamente su tono, ¿sí? Y se van a ir atrofiando y vamos a encontrar en algunos casos fasciculaciones, o sea, bien notables, ¿sí? O fibrilaciones, como que el músculo vibra. Fasciculaciones es que se contraen los fascículos en forma alternada, y fibrilaciones, vibraciones al palpar vamos a sentir esas vibraciones en el músculo.